Bueno, aquí los patitos nos vamos a los años 80 y de la mano de Mundo Obrero, ¿m? El órgano de comunicación del Partido Comunista de España, y vamos a hacerlo esta semanita. Son algunos elementos que pueden servir para revisar qué se comentaba en ese rubro político hace 40 años, prácticamente. Porque hoy vamos a tratar, por ejemplo, eh, dos elementos, mañana otros dos, y así continuaremos con uno a partir de miércoles, jueves, viernes, así hasta el domingo, en donde vamos hoy con por ejemplo, mm, que es Mundo Obrero, con esa situación del PC por una plataforma unitaria de izquierdas. Como pasará durante toda esta semana, como revisión de estos elementos, veremos que tú sabes más de lo que sabían estos, porque tienes 40 años de experiencia y de posibilidad de hemeroteca. Evidentemente, cuando escribían esto, lo hacían con el pasado que tenían ellos, con la visión ideológica del momento. Y por tanto, ahí está la vicisitud de tratar de comparar. ¿Tuvieron algún acierto? ¿Ideológicamente fueron cegados por su visión dogmática? Es un elemento que puede tener su interés. Este número era del 24 al 30 de mayo de 1984, después de que yo hubiera cumplido 2 años. Cierto es que igual hay gente joven por aquí. En principio no, porque mi edad media de espectadores suele ser talludita. Pero digamos que por si acaso, esto se llamaba revista. Era papel y se repartía a veces semanalmente, como es el caso, caso. Aquí pusieron una anotación curiosa, John con J abajo y con Y arriba, John Huston, pero en principio no es John Huston. O si es John Huston, porque en ningún momento hablan de cine ni de elementos, porque aquí PCE, por una plataforma unitaria de izquierda, sobre Yugoslavia hoy, Barón Rojo, Rock de Barrio y ayuntamientos bajo el peso de la Moncloa. La Moncloa de Alfonso Guerra y Felipe González y Alfonso Guerra. Nos encontramos con revista internacional de prensa, en donde, por un lado, nos habla de Libia, la Libia de Gaddafi del año 84, en donde se habla de que el Comité Popular de la Oficina Popular dos veces, de Comunicaciones Exteriores de Al-Yamahiria, recibió con gran sorpresa e indignación la decisión unilateral del gobierno británico de romper las relaciones con nuestro país a raíz del clima de gran tensión creado por las autoridades británicas en una campaña de difamación y racismo orquestada contra el pueblo libio, utilizando agentes procedentes de Oriente Medio protegidos por la policía inglesa en su marcha sobre la oficina popular de Al-Jamahiria en Londres, con el propósito de asaltar la oficina y agredir al personal que allí se encontraba, a pesar de todas las advertencias previas por parte de las autoridades populares libias, responsabilizando a los británicos sobre las graves consecuencias que pudiera acarrear el hecho. Recordamos a este respecto detenciones bajo falsas acusaciones hechas por la policía inglesa contra estudiantes libios. Los hechos posteriores demostraron que todas estas medidas tenían solo un objetivo: llegar a romper las relaciones diplomáticas con nuestro país, como consecuencia de las presiones americanos sionistas, en respuesta al papel destacado que desarrolla la revolución del 1 de septiembre y su apoyo a las causas justas en el mundo y su firmeza en contra de la política sionista e imperialista en la nación árabe. Esto visto en retrospectiva resulta ciertamente curioso, porque en esos años 80 Libia, por ejemplo, estuvo a punto de entrar en guerra con Egipto, lo estuvo con Chad, tuvo
o participación en alguna otra situación y escenario. Y por supuesto está el tema de Lockerbie, está el tema de la discoteca en Berlín, o era en Múnich, ahora no recuerdo exactamente, pero hubo una bomba contra una instalación de ocio donde había soldados americanos. Y todo esto fue confesado por Gaddafi después del pacto con ¿quién? Tony Blair, 2003. Por eso resulta interesante visualizar estas cosas con el espacio y el tiempo que nos da el hecho de que han pasado 40 años y han pasado un montón de cosas. Cierto es que incluso el asesinato por el pueblo de Gaddafi en 2011. Otra. El Herald Tribune nos establece que Juegos Olímpicos, irrevocable decisión soviética. Decisión soviética de no participar en los Juegos Olímpicos a realizar en Los Ángeles el próximo verano. Resulta curioso porque en 2 años, este año tenemos Juegos Olímpicos, no. Hay de decalaje, que es habitual. Juegos Olímpicos de invierno, que serán en Turín, en Italia. Y Mundial de Fútbol. Y luego están los Juegos Olímpicos de verano, que serán en 2028. El Mundial de Fútbol es en Estados Unidos. En 2026, este año 2026. Y los próximos Juegos Olímpicos de verano serán en Los Ángeles, 2028. Como los Juegos Olímpicos de verano de 1984. Qué curioso. Es irrevocable. Así lo ha declarado Marat Grabov, el principal representante deportivo de la URSS, presidente del Comité Olímpico Nacional. El portavoz agregó que la Unión Soviética decidió boicotear los Juegos Olímpicos de 1984 luego de una reunión llevada a cabo en Washington el día 27 de abril, en lo cual el Departamento de Estado rechazó de plano todas las observaciones soviéticas respecto a la preparación y montaje de las Olimpiadas. Según Marat Grabov, existe constancia de que hay grupos terroristas que planeaban asesinar, drogar y secuestrar a los atletas soviéticos. Un poco duro, ¿no? Como Múnich 72. Portavoz señalaba que la razón primordial para no concurrir a Los Ángeles radica en la seguridad que reclamamos para nuestros atletas. También rechazó totalmente los cargos contra la Unión Soviética en cuanto a que la medida estuviera vinculada a una venganza frente al boicot que llevara a cabo el presidente Carter en 1980. No, nada que ver. Luego de la decisión soviética y una información en conferencia de prensa, el señor Reagan declaraba: yo no creo que exista ninguna acción de nuestra parte que pueda hacer cambiar la idea de la Unión Soviética. Si así lo fuera, sin ninguna duda tomaría ese tipo de decisión y exigiría la colaboración del pueblo americano. Las autoridades oficiales del deporte polaco destacaban días pasados que las naciones del bloque soviético están ya patrocinando y organizando eventos deportivos con el fin de sustituir su presencia en Los Ángeles. Es importante señalar que han sido 8 los países comunistas que amenazan con no participar en las Olimpiadas de Estados Unidos. Pero Polonia no está entre ellos. Este Mundo Obrero es el número 282, con un editorial que habla de la opción de la izquierda. El Comité Central del Partido Comunista de España ha decidido lanzar un llamamiento para promover un proyecto de renovación social desde posiciones de izquierda. Se convoca a partidos, grupos, organizaciones y personalidades de la vida política, social y cultural al debate que tenga como objetivo la elaboración de propuestas alternativas a las principales problemáticas que tiene España. Todos los conocemos, las padecemos: el paro, las autonomías, la cuestión de la OTAN, la reforma democrática del Estado y la administración pública, la profundización de las libertades y derechos ciudadanos, los problemas que el PSOE está dejando pudrirse. Resulta curioso que añadan el tema este de las autonomías como un problema. No añaden en principio algún elemento que pudiera ser interesante sobre el tema este de las autonomías. Se dice: debe ser la primavera, entrevistas con Julio Anguita,
alternativa a la ley de régimen local. Los olvidados de la colza, un espacio a la izquierda. 3 de junio, por los senderos de la paz. Cabañeros, águilas por aviones del imperio. Internacional, OTAN, los negocios son los negocios. Líbano, siguen hablando las armas. Los reyes en la URSS. Yugoslavia, árbol de 100 ramas. Entrevista a Euclides Acevedo. Filipinas, ganó Marcos rozando el listón. Laboral, entrevista con el alcalde Marinaleda. Un muchacho que sigue como las pilas de Duracell. Pueblo, cayó el telón. Rechazo de la UTEP. El gobierno sigue la línea dura. Reforma agraria sin el pueblo detrás. El Congreso del Metal de Comisiones Obreras. Cultura. Aproximación a John Huston. Sí, igual era John Huston. Qué curioso. Balón rojo. Rock de barrio. Y reportajes. Homenaje a brigadas internacionales y secciones fijas. Televisiones. Agenda del PC. Cartas. Y firmas Raúl Júcar, Luis Sanz, Andreu Claret, Félix Gil y José María de Llanos. Director José Sandoval Morís. Director Francisco Herrera. Redactor jefe Enrique López Oneto. Y gerente Julia Castaño. Curioso. Aquí vemos un nombre conocido. Secciones. Nacional. Chani, Antonio Chani Pérez Henares. Internacional, Teresa Aranguren. Laboral, Domingo Peinado. Y cultura, María Jesús Roldán. Bueno, a ver si hay alguno más conocido. En principio no. Podría no ser. Bueno, hay corresponsales, por ejemplo, Joshua Arnaiz en Euskadi. Y en buena medida vamos a continuar con las siguientes páginas. Con la siguiente, donde nos encontramos con eso de debe ser la primavera, debido a ser la primavera tan húmeda y tan verde, la que despertó a los socialistas catalanes del letargo invernal. Sacudieron la costra de nieve de la Organización del Atlántico Norte, los omníferos jacobinos de Don Alfonso, y se fueron a la calle a pedir paz por lo derecho. Esto es un texto de Antonio Pérez Henares, Chani Pérez Henares. Y bueno, pues habla de Alzaga, Óscar Alzaga, democristianos, de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, el tema de banca catalana, por el que supuestamente todavía pueden sentar en el banquillo una resaca a sus tiempos de banquero, y ciertamente con esta unidad un poquito desperfecta, con algunos agujerillos en la antigüedad del papel. Ciertamente Óscar Alzaga con los democristianos tuvieron algún elemento como los que pudimos comentar en su momento respecto de la moción de censura de Hernández Mancha. Fue algunos años después, en el año 87. La entrevista con Julio Anguita, alcalde comunista de Córdoba en aquel momento, que critica el proyecto de bases del régimen local que ha logrado el gobierno, pero va más allá del hecho concreto, precisamente porque el hecho, la ley, refleja un espíritu de marginación municipal practicado desde el gobierno. La estación central pasa sobre la local hasta casi aplastarla. En buena medida, pues dice que, qué curioso, este estuvo en contra de Maastricht. Luego tendremos ayuntamientos poco europeos. Será por la política comparada con países europeos, pero ¿de la Europa occidental o de la Europa oriental, querido Julio? Cierto, no está con nosotros. Y tampoco es plan de ponernos a leer una entrevista. Cierto es que luego, en la siguiente, habla de la alternativa a la ley de régimen local del PC. Cuando un obrero esté en la calle, habrá empezado en el Congreso la discusión de una de las leyes más importantes que ha tenido entrada en el Parlamento, la ley de bases del régimen local, la ley que regula los ayuntamientos y las relaciones de estos con la sociedad y el Estado. Los comunistas han desarrollado ante el proyecto un importante trabajo que se ha traducido en una enmienda de totalidad con texto alternativo, más de un centenar de enmiendas parciales. En resumen, han presentado otra ley,
los porqués del rechazo al proyecto socialista, los fundamentos del nuevo texto, que fueron conclusiones del pasado Comité Central, son los que se exponen en este documento, en el texto publicado. Los olvidados de la colza, el síndrome tóxico, la colza, que tuvo afectos sobre todo en 1981, su secuela de muertos y enfermos, de problemas sociales, laborales, psicológicos y familiares, fue en la anterior legislatura un debate estrella. La semana pasada dicen en aquel momento. Sin embargo, los afectados de la colza padecían los olvidados de algunos sectores de la Cámara. La interpelación comunista, defendida por Santiago Carrillo, solo fue oída por 10 diputados de Alianza Popular y la mitad de los diputados del PSOE. Las secuelas de la colza, sin embargo, están ahí clavadas en la carne y en los nervios de los envenenados. Aquí te ponen pues, una imagen así dura de afectados con aquel mal. Continuaba con un espacio a la izquierda, donde Luis Otero, Xavier Binader, Humberto de la Cruz, Francisco Umbral, Juan María Brandrés, José Sacristán y Cristina Almeida, pues hablan de estas vicisitudes de la propuesta lanzada por el PC en su último comité central en torno a una plataforma unitaria y aglutinadora de izquierda, suscitando primero con distintos sectores sociales. Esta encuesta reflejamos una serie de opiniones que pueden ser muy significativas y yo me voy a quedar solamente con una. Podría ser la de el escritor Paco Umbral, podría ser, pero él ha venido a hablar de su libro y por lo tanto yo voy a intentar hablar del nuestro. ¿Y cuál es el nuestro? Euskadi Esquerra, Juan María Brandrés, en donde en teoría tiene esa vicisitud y apelo al libro de Gaizka Fernández Soldevilla, traspaso a edición Tecnos del hecho de la tesis doctoral que yo leí, Héroes Heterodoxos y algo así, que me lo dejó Agustín de la agrupación socialista de Las Arenas, y que establecería la idea de que Euskadi Esquerra, que viene del partido político los bolimiris, la rama político-militar de ETA, que tenía partido político, porque ahí hubo la distribución de ámbitos. Los poliminis de ETA tienen en Euskadi Esquerra su partido político, su brazo político. Y Argalasuna lo tenía en ETA militar. En el 82, con Rosón o Naindía, dejaron las armas, quitaron la capucha, aquella rueda de prensa, se insertaron, y luego serían muchos de esos los que les negarían el pan y la sal a aquellos que pudieran haber hecho el mismo tránsito desde ETA militar. Pero ciertamente eso es otra historia. Los Pachonzueta, John, que fue director de la Biblioteca Nacional, se convirtió al judaísmo. Este tipo de personas. Resulta curioso, porque Gaizka Fernández Soldevilla, una de las tesis que dice en su libro, es que una vez desanclada la ideología de ETA político-militar, el barco de Euskadi Esquerra navegó en direcciones variadas en la procelosa mar, sin ese sustento y arraigo al enlace al puerto. Con lo cual, podemos encontrar alguna marca de Arnaldo Otegi de hoy en el Jesús María Vandrés de Euskadi Esquerra que vamos a recordar 40 años después. ¿Por qué apoya EH Bildu tan gratis el gobierno de Chivite en Navarra, socialista, el gobierno de Sánchez, socialista,
en España y dice que lo importante es que no llegue la derecha, no llegue el fascismo y que gobierne la izquierda en España, pues ¿qué dice Juan Mari Andrés hace 40 años? Nosotros podemos estar de acuerdo con el Partido Comunista y con otros partidos de izquierda de aquellos temas puntuales como la postura ante la OTAN o la necesidad de un inmediato referéndum, y también compartimos otros aspectos respecto a planteamientos pacifistas. En la decisión política de una coalición electoral no estamos de acuerdo, porque existen diferencias profundas de planteamiento. Esto es lo que le dirá Arnaldo Otegi a Gabriel Rufián, a Yolanda Díaz, a Yone Belarra. Eso ya se verá. Al vuelo, claro y sin trampas, opinión de Raúl Júcar con, por supuesto, tema OTAN, que trataba de ser un elemento nuclear como lo acabó siendo para la institucionalización de Izquierda Unida. Lo cual ciertamente resulta curioso porque hemos de recordar el pequeño detalle de que cuando, a partir del año 83, Able Archer, lo hemos comentado alguna vez en algún vídeo sobre películas, eventos, Able Archer, la operación defensiva de la OTAN en el año 83, que pudo haber sido problemática, el fin del mundo y estas cosas. Por el tema de los Pershing. Cuando los soviéticos habían puesto encima de la mesa los SS-20 y los SS-30 en 1979. Y se dieron los miembros de la OTAN 4 años para responder. 4 años. Pero el foco de cierto ecopacifismo vinculado con Moscú, algunos de manera declarada, esta gente sí, estaba declarado. Estos recibieron pasta de Moscú hasta diciembre del 91, hasta la propia caída de la Unión Soviética. El PQS giró cheques hasta el momento final de su disolución y la caída de la Unión Soviética. Pero otros ecopacifistas decían que les gustaba el amor universal y la paz en el mundo, pero recibían dinero de extranjis a través de cosas variadas, haciendo de ese ecopacifismo en los años 80 una suerte de elemento político aglutinador por la paz universal contra las armas nucleares, olvidando ese pequeño detalle de que los Pershing eran respuesta, no origen. Lo mismo que también en la década anterior, la Operación Cóndor fue respuesta, no origen. A pesar de que esto sea todavía más problemático que lo anterior, de decir, la OLAS fue una realidad en 1967 en La Habana. No del todo porque murió el Che Guevara en ese año. Pero cuando uno entra, por ejemplo, en Wikipedia en la biografía de Salvador Allende y mira 1967, la OLAS, luego uno va a que a partir del 72 hubo una junta revolucionaria que duró hasta el 79 en el Cono Sur. Y aquello fue una respuesta la que propició la Operación Cóndor. Es importante los ingredientes a la hora de entender cuál es el número de ingredientes que puede haber en la ensalada. Y no olvidarse de ninguno. Por tanto, por los senderos de la paz, del 3 de junio, la jornada de domingo ha constituido un anticipo de la gran concentración que se prepara en Madrid para el 3 de junio. Cataluña, Andalucía, Galicia, Euskadi, Asturias, Madrid, Castilla, Aragón, Cantabria han sido escenario del gran teatro pacifista en el que miles de actores han representado la voluntad colectiva. Y ahí está, por la paz, el referéndum ya, Madrid por la paz, OTAN no. Vamos a mirar solamente dos. Euskadi OTANES. Euskadi reciente la formación de una plataforma de iniciativa vasca por el referéndum, en la que se agrupan partidos políticos como PFE, EPK y Euskadiko Esquerra, centrales sindicales como comisiones superiores y grupos pacifistas independientes. El primer paso de la actividad de esta plataforma lo han constituido la manifestación celebrada en Bilbao por su organización vizcaína en contra de la OTAN y las bases extranjeras y en favor del referéndum, que ha concentrado a unas 2.000 personas
en su mayoría agrupadas en torno a las pancartas del PCEPK y de Euskadi Esquerra. Los responsables de la lucha por la paz del PCEPK se encontraban satisfechos de esta primera manifestación porque supone romper el hielo existente a la hora de coordinar y convocar asociaciones en un país con los enormes problemas básicos que padece Euskadi. Hay que comentar, cuando esto también se ha dado en otros países, el hecho de bases extranjeras no, se da circunstancia de que formalmente las bases extranjeras suelen ser de un determinado cariz, pero los militares de otros países pueden estar en bases nacionales de esos países, incluso ejercer de guardia de corps de la presidencia. Y no pasa nada. Hipocresía, amigos. Quienes sí mantienen su coherencia en su estrategia de la tensión y de la confusión es Herri Batasuna y todo lo que se mueva alrededor de ella. En su manifestación de Bilbao, San Sebastián y Pamplona, junto a consignas propiamente pacifistas, han urgido sus clásicos gritos contra la policía, el ejército, etcétera, etcétera. O la mili con los milis. Es decir, la mili está bien, pero hacerla con los de ETA militar. Santander rota la cadena. Un hecho inesperado vino a complicar el desarrollo de la jornada del 20 de mayo en Santander. Nuestro corresponsal de la región cántabra, Aurelio Ruiz Diorriego, informa de una doble decisión de muy dudoso gusto y legalidad de la delegación socialista del gobierno y el alcalde de Santander de Alianza Popular, Ormaechea. Prohibieron la formación de la cadena humana de unos 3 kilómetros de longitud entre la plaza de Numancia y la Diputación Regional. En aquel momento creo que todavía está en la plaza de Pombo. Este acto constituía el punto culminante de la campaña programada por la Asamblea de Cantabria en favor de la paz y el desarme. El objetivo de estas movilizaciones era solicitar a los grupos parlamentarios presentados en la Asamblea de la Comunidad la presentación de una proposición no de ley para declarar Cantabria zona desnuclearizada. Los motivos alegados por las autoridades que prohibieron la concentración hacen referencia al orden público y al caos circulatorio, aunque estos argumentos fueron enérgicamente contestados por la opinión pública y las fuerzas políticas y sociales de talante progresista de la región. Y, por ejemplo, el secretario general de Comisiones Obreras, en nombre de la central sindical, no ha dudado en pedir la dimisión de la delegada del gobierno por su actuación ante la movilización pacifista. Creo que en este momento todavía no estaba ejercido el túnel debajo de la calle Burgos y, por tanto, la situación de conexión de la Plaza Numancia a través de la plaza de Juan Carlos I, donde había un tío vivo, que ya no está, luego bajando por la calle Burgos, ahora hay un túnel por debajo, y es peatonal por arriba, pero en aquel momento era estrecha, sigue siendo estrecha, con 2 carriles, uno de ida y vuelta. Por lo tanto, tenía complicación luego cuando bajas a Jesús del Monasterio y sigues hacia el ayuntamiento y tiras en dirección hacia Pombo. Es complicado, ciertamente, por el tema este que se comenta. Otra cosa es que pudiera haberse hecho de una manera, pero puede haber intereses además de lo que supone una discusión racional. No obstante, los actos organizados en la Asamblea de Cantabria por la Paz y el Desarme exigir el referéndum inmediato y pedir el desmantelamiento de las bases americanas de nuestro territorio pudieron celebrarse merced al entusiasmo y espíritu de iniciativa en la imaginación de los manifestantes. En medio desproporcionado a las de fuerzas de orden público que desarrollaron entre los actos que tendrán a continuación el sábado próximo, con un almuerzo, no, con un simulacro de referéndum en la plaza del ayuntamiento. En qué momento no era distinta a como está ahora. Asimismo, está prevista una partida de varios autobuses para trasladarse a manifestarse a la cita del 3 de junio en Madrid. Resulta cierto curioso porque en la zona de... Era de Santillana, además, probablemente, o era la zona de San Vicente de la Barquera. Por esa zona occidental, perdón, oriental si miras desde Asturias, pero occidental desde el punto de vista de Cantabria. En ese lado occidental, más allá de Torrelavega, venía en el plan general de centrales nucleares, venía una central nuclear para Cantabria.
lo cual ciertamente resulta curioso. Hay que tener ciertamente memoria. Caballeros, tras varias semanas de innumerables aplazamientos, finalmente se discutió en el Congreso la proposición de ley comunista para convertir Caballeros en parque nacional. Esta finca, según los planes del Ministerio de Defensa, está transformada en polígono de tiro para los ejércitos de la OTAN, poniendo así en grave peligro una zona de indudable interés ecológico, dice Catherine Mordos. El PEN y la crítica ecologista. Opinión de Luis Sanz. Los negocios son los negocios. Internacional. Tras 2 días de reuniones del Comité de Planificación Militar de la OTAN, 14 y 15 de mayo, lo único que estuvieron de acuerdo unánimemente los ministros de defensa de la OTAN fue en la condena a la URSS por desplegar misiles en Checoslovaquia y la RDA. Vuelvo a decir, esos misiles estaban ya en 1979. Y la respuesta fue en 1982-83. El orden de los factores es importante. En Líbano siguen hablando las armas. Si no conseguimos instaurar una tregua auténtica, inmediatamente el Líbano estará acabado. Así se expresa en una entrevista publicada por el Monday Morning el dirigente del Partido Socialista Progresista, Walid Jumblat. No es un evento interesante, porque, en el año 84 todavía, por ejemplo, no había salido la OLP, que ejercía como un señor de la guerra en Beirut, y todavía quedaba bastante por dilucidar en un país que había sido desestabilizado. Otra vez, el orden de los factores. Es importantísimo el orden de los factores. ¿Qué pasó en Líbano después del 48? ¿Qué pasó en Líbano después del 67? ¿Qué pasó en Líbano después del 75? ¿Qué pasó con los palestinos en 1964? ¿Qué pasó con los palestinos en 1970, septiembre negro, en Jordania? Y así, un número importante de factores, hasta llegar a la explosión de la guerra civil en Líbano a comienzos de los años 70. Para luego entender lo que pasaba en los años 80. Porque si no, hay algunos elementos que se pierden por el camino. Siguen en internacional los reyes en la URSS, y con las fotos. Luego, este muchacho alto, este de aquí, liquidaría a Mitrofan en Rumanía. Pobre Mitrofan. Decir que el viaje de los reyes de España a la Unión Soviética produjo muchas expectativas es sin duda una frase tópica y bastante vacía. Los viajes de un jefe de Estado a otro jefe de Estado no suelen quizás sorpresas. Las supuestas expectativas que lo acompañaban quedan bastante definidas por el marco protocolario, nada proclive a los imprevistos. Vamos, saludos y todas estas cosas, y olvidando que es gerundio, por ejemplo, la división azul, no pasa nada con otras cosas que pueden pasar. La Europa que quiere Reagan, Andreu Claret Serra, en opinión, lo cual resulta seguramente interesante respecto de poder visualizar que escribiría Andreu Claret Serra sobre la Europa que quiere Donald Trump, que seguramente para alguno debería de ser la misma, pero en realidad no va a ser que no. Que Reagan no es Trump y Trump no es Reagan. Árbol de 100 ramas, Yugoslavia, los ejércitos de Oriente y Occidente atravesaron sus llanuras valles, unas veces con el impulso arrollador de la conquista, otras con el desolado y cansino aire de retirada. Griegos, romanos, turcos, mongoles, austrohúngaros, imperios. Ya no son sino piedras en las que la historia se retrata. Gentes diversas que han marcado la fisonomía multirracial del país de los eslavos del sur. Teresa Danguren, hablando de Yugoslavia. Una Yugoslavia que en aquel momento tenía los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1984, en Sarajevo. Era un epicentro de actuar del mundo y que, como se vio después, y tenemos un vídeo de 1 hora 3/4 hablando de cómo se llegó políticamente a la guerra en 1991, pues el orden de los factores vuelve a ser importante.
Aquí habla de un apartado de nacionalidades, lenguas, religiones, etnias diversas, hablando del Kumbaya, de cómo era maravilloso aquel sistema, el sistema yugoslavo, lo cual era curioso, porque Tito nunca fue de la órbita de Moscú. Incluso, incluso, se especula que hubo posibilidades, dado que Yugoslavia sí participaba en Eurovisión, no en Intervisión, cosa que tenían los soviéticos, con acuerdos e incluso la posible integración en la OTAN y en las comunidades europeas. Ya lo dejo. Resulta ciertamente curioso para la memoria colectiva. Después de lo del reportaje sobre Yugoslavia, teniendo en cuenta el tema de los Juegos Olímpicos de invierno, entrevista a Euclides Acevedo. Nuestro nacionalismo significa no al imperialismo. Euclides Acevedo, el presidente del Acuerdo Democrático Antidictatorial y líder del Partido Febrerista del Paraguay, perteneciente a la Internacional Socialdemócrata. Qué curioso, ¿no? Tendremos actualmente a socialdemócratas desde Venezuela, a los que Pedro Sánchez no ha defendido. ¿Qué cosas? Y es el presidente de la Internacional Socialista. Ay. Mantuvimos un largo diálogo, lo que nos ha hablado de esa vieja dictadura sudamericana, de la postura unitaria que sustenta la oposición para derrocarla y crear un auténtico frente antiimperialista. Entrevista, por lo tanto. Los 30 años en aquel momento del poder de Alfredo Stroessner. Hay que decir que ciertamente en los años 80, en el mandato de Ronald Reagan, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile acabaron siendo democracias. Y cosas. Reportaje, brigadas internacionales. Nos olvidaremos y cuando el libro de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. 1 de enero 1938. Comité Central. La intervención íntegra de Gerardo Iglesias. Ofrecemos a nuestros lectores la intervención íntegra del secretario general del PC, Gerardo Iglesias, realizada ante el Pleno del Comité Central del pasado 11 de mayo de 1984. Bueno, interesante como memoria histórica. Saludo Gerardo Iglesias a las brigadas internacionales. Filipinas. Hicimos un directo sobre el libro de el periodista guerniqués sobre Imelda Marcos, el libro que escribió en diciembre del 89. Aquí hablan de que a la semana de celebrar las elecciones parlamentarias en Filipinas apenas se conocía un resultado parcial, medio oficial. Se sabe que el NAMFREL, Movimiento Nacional de Ciudadanos por unas elecciones libres, sigla inglesa, practica un amplio número, pero la mayoría parlamentaria de candidatos triunfantes de la oposición unida. Se habla de boicot, y bueno, pues ahí está el tema del posible fraude de un tal Ferdinand Marcos. Agua, tierra y trabajo. Alcalde de Madrid. Este muchacho, este que sigue y sigue. Ahí estaba, hace 40 años. 40 años. Alcalde de Marinaleda. Somos dos clases en lucha. Jornaleros y terratenientes. Bueno, seguramente tendría su interés en la revisión, pero no tenemos tiempo. Porque si no, esto saldría bastante largo. Raúl del Pozo, hablando de las gafas. Pueblo, seguramente sería el diario, con la privatización o liquidación de la prensa del Estado. Pueblo era un periódico público. Enseñanza privada, rechazo de la UTEP. UTEP, esto... Deberían de saberlo en el momento, que era la UTP. Hacia el tercer Congreso de Comisiones Obreras, el gobierno sigue la línea dura en el tema laboral.
Comisiones Obreras, enterrar el mal genio, por Félix Gil, en opinión. Una reforma sin el pueblo detrás, para Andalucía, Parlamento, celebrado. Parlamento andaluz, de abril, del manifiesto, diversas concepciones sobre reforma agraria. Fuerzas políticas, fundamentalmente PSOE de Andalucía y Partido Comunista Andaluz. Congreso del Metal. Un chiste. Un chiste de comisiones obreras de Cantabria. A ver. ¿Qué es el chiste? Comisiones obreras de Cantabria. Se place en desearos juntos a los serenos debates una feliz estancia en Cantabria. Igual el... Ah, sí, sí. El tercer congreso para Ninfo de Magdalena, Santander. ¿No? Santander, Bellatirruca, Comisiones Obreras, Boga Boga Marcelino, Comisiones Obreras. A ver, cuando sorteamos la crisis económica. Está bien esto de la Magdalena, Comisiones Obreras. Pero Congreso Federal del Metal navegando, que es gerundio. Por un tal Peridis. Palacio de la Magdalena, 18, 19 y 20 de mayo de 1984 en Santander. Cubriendo la jornada central, mi segundo aniversario como ser humano. John Huston, porque Carlos F. Heredero había escrito un libro. Presentación de un libro sobre la obra y vida de John Huston por el colaborador y crítico cinéfilo Carlos Heredero, por la editorial JC. Algunas páginas, estudio, ese muchacho, bueno, Barón Rojo, somos de clase obrera, nos integramos en ella, sabemos lo que quiere y tratamos que nuestra música apoye eso. Pues saltando que es gerundio. Televisión. Nos encontramos con la primera cadena y segunda cadena. Solo dos cadenas. Solo dos. A pesar de que ya había autonómicas funcionando. Por ejemplo, de TV1. Sin ir más lejos. Programación que ofrecía. Y puestita a punto. Bueno, pues daban la información de televisión del miércoles al martes. La semana correspondiente a la edición de esta. Luego Gerardo Iglesias, que estaría en Rumanía y Bulgaria. Con los eventos donde iba a estar y qué iba a pasar. Bueno, el camarada Ceausescu en Rumanía. Y en Bulgaria también. Con esa muchachada. Ayuda para... Gustavo Beidle, esto te gustará seguramente. Si has llegado hasta aquí, claro. Ayuda para la amortización de la deuda electoral del PC. Lista número 11. Con nombres y apellidos. Así se sabe quién ha pagado. ¿Quién ha puesto? Imagínate que hubiera habido una dictadura de extrema derecha en el año 85. Que hubo un intento de golpe de Estado en La Coruña. Ahí. Para intentar volar la tribuna. Pues habrían venido aquí al número correspondiente de Mundo Obrero y habrían dicho, mira, Jerónimo Acedo, agrupación Getafe, Madrid. Está puesto pasta. Comunista. Hala. Lo cual resulta ciertamente curioso. Vendedores de bonos, agenda, publicaciones, en forma de folleto, en forma de libro. Bueno, ahí estaba. La visita del Partido Comunista Andaluz. A Portugal. Renovación de carnets.
Conferencia Comarcal Ribera Alta, Valencia. Y para finalizar, pues carta a colegas de pluma, de José Medillanos. Y alguna carta de algún camarada. Y un chiste. Hassan II, rey absolutista de Marruecos, ha enviado 17.000 soldados a construir el tercer muro del Sáhara, provincia del sur. En realidad, país soberano, el Sáhara Occidental. Continúa convirtiéndose en campo de concentración militar. Pequeño dictador que vive en gastos y fastos medievales, sultanato, manchará un poco más de sangre sus alfombras imperiales y seguirá escribiendo su libro de los muertos. Y la fiesta del PC con ajedrez con Susa Berozzi. ¿Eh? Fiesta del PC. Y como hemos dicho, no vamos a hacer las cosas sino continuadas. Vamos a continuar con el 21 al 27 de junio de 1984, el número 286, de 75 pesetas. Berlinguer, Enrico Berlinguer, claves de una biografía, sea triunfo estratégico de comisiones soberanas, entrevista a Marcelino Camacho, y Raúl Alfonsín busca soluciones en España. Claro, qué curioso que Raúl Alfonsín, el argentino, buscara soluciones en España. La revista internacional, lo cual tiene ese interés que hemos visto en el número anterior. Reunión cumbre del Comecon en Moscú. Secretarios generales de partidos comunistas y jefes de gobierno de los países del Comecon, organismo económico del cual forma parte la Unión Soviética, también Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Mongolia, Cuba y Vietnam, se reúnen en Moscú con el fin de analizar, examinar y lograr una integración de los respectivos problemas vinculados al desarrollo de las economías nacionales dentro del marco de un conjunto de proyectos que deberán cumplirse desde ahora hasta el año 2000. Nikolai Talizin, viceprimer ministro soviético, responsable de las relaciones con el Comecon, ha sido extremadamente reservado en sus declaraciones con respecto al orden del día de diferentes jornadas de trabajo. A su vez, se ha preocupado por desmentir los rumores acerca de divergencias en el seno de la organización. El desmentido no ha disipado, como es natural, los insistentes comentarios vinculados a los graves problemas que afectan a la cooperación e integración político-económica de los países comunistas en el momento en el que las tensiones USA-URSS han llegado a sus niveles más altos y se reflejan de modo negativo en los gobiernos del este de Europa y en sus intereses en un diálogo con Occidente. En un plano político, la URSS medirá el pleno apoyo del Comecon a su línea opuesta a los Estados Unidos y a Occidente en general. No cabe duda, al menos formalmente, el Kremlin obtendrá la adhesión de sus aliados. Lo interesante será ver qué podrá ofrecerles a cambio a estos aliados en el plano económico. Vamos, que ya sabía la República, el diario este italiano, que este marasmo de organizaciones como el Comecon era una institución feudal, donde el Kremlin manejaba los hilos. Típico. El Herald Tribune, hablando de europeización, los ministros de Exteriores de países integrantes de la OTAN se reunieron en París con el elemento intencional de fortalecer el pilar europeo de la Alianza Atlántica. Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania Occidental, Luxemburgo y Francia. Barricada internacional, intervención norteamericana. Sobre temas sandinista. Nicaragua. Barricada internacional, órgano de difusión para el exterior del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí estamos. Fantasmas de Fernando Claudín, del País, artículo del País. OTAN, razones para no salir, para permanecer. Ya empezaba el viraje para el referéndum, que sería. ¿Qué tenemos en Mundo Obrero número 286? Pues tenemos la revista internacional de prensa, editorial, pregunta de fogueo, la alcaldada que viene, como club habrá en los sótanos, ETA, giro de 90 grados, 90, ni 180, ni 360, ni 270, 90. Militares republicanos, penúltima batalla, mujer, paz y militarismo,
el internacional Adiós Enrico, la cumbre de nunca acabar, India bajo el signo de la violencia, de Sulz a Contadora, entrevista con Santiago Álvarez, Alfonsín busca ayuda en España, y laboral, las huelgas llegan a administración, ahorro de muchos recursos de pocos, entrevista con Marcelino Camacho, declaraciones de Julián Ariza, declaraciones de Agustín Moreno, SEAT un test sindical, cultura, llegan los comiqueros, Araquín, servidor del pueblo, Madrid, vanguardia del vídeo, Baena, príncipe de Asturias, y luego las secciones fijas, televisión, agenda del PC, cartas, y las firmas, de Raúl Júcar, Carlos París, Antonio Lorza, Miguel Bilbatúa y José María de Llanos. Pregunta de fogueo, Chani, Antonio Pérez Henares, sobre un tema de Felipe González, tercermundismo y este tipo de vicisitudes del momento político, sobre todo mucha OTAN, la alcaldada que viene, de pleno, todavía seguía con el tema de la ley de bases del régimen local, con todas las enmiendas de totalidad rechazadas por el grupo socialista, se da un paso a la terminación de esta norma fundamental para la autonomía municipal. La Moncloa abre los sótanos, el tema de poco más de una semana después de la masiva manifestación del día 3 de junio, la campaña Primavera por la Paz culminó con la entrega al presidente del gobierno de las firmas en favor de un referéndum claro e inmediato. Casi 500.000 de firmas que confirman, para disgusto de algunos, que los españoles no perdemos la memoria con facilidad. OTAN de entrada no, exige que te escuchen, exige un referéndum que venía aquí en Partido Socialista, cuando se lo exigía desde la oposición a la UCD. Porque, vamos de ser claros, Leopoldo Calvo Sotelo se comió muchos marrones. El juicio de campamento y la entrada a la OTAN, por ejemplo. Eta, mientras que el ministro de Interior, José Barreno, y su colega francés, Gaston Defferre, plasmaban el más alto grado de acuerdo que se hubiera logrado nunca en materia antiterrorista, un guardia civil era asesinado en San Sebastián. Y después, lo que podría haber sido una brillante acción policial termina siendo una carnicería en el Ananí. Ese mismo día, los CAL entraban de nuevo en acción. Manuel Torres habla un poquito de esto, yendo al año 84. El año en que asesinarían a Casas, los comandos autónomos. Algo distinto, neta. La penúltima batalla, militares republicanos, Asociación de Aviadores de la República, Carabineros, la Trinidad Democrática de Militares, Ejército Republicano, Unión de Excombatientes de la Guerra de España, UNEX, pues parece que se dirigieron al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional denunciando la discriminación de que son objeto los militares y carabineros que defendieron la legalidad republicana durante la Guerra Civil. Al vuelo, pido disculpas, eurocomunistas y verdes. El eurocomunismo de Italia, Francia, España. Raúl Júcar hablando de esa situación del ecopacifismo comunista. Resulta ciertamente curioso porque aquí, en el inicio, esto lo firmaría Donald Trump. La Europa de la decadencia, enredada en una profunda crisis, no se mueve políticamente si hacemos una lectura desapasionada de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda y Dinamarca. Una Europa amenazada de paro, alquilada militarmente, acorralada por los dólares y los misiles, entre la OTAN y la reconversión industrial, ha ido a votar sin entusiasmo y sin ilusiones utópicas. Pero sería frivolizar, menospreciar una muestra electoral tan amplia y compleja. Aunque no demuestra serias inquietudes políticas, esta zona del mundo aún conserva la mayoría de las neuronas, la lucidez política, el concepto de democracia avanzada. Su precio en cuanto a los hábitos electorales estaría motivada por una falta de opiniones nuevas y opciones nuevas, de alternativas transformadoras. Millones de ciudadanos europeos han dicho, las últimas semanas, no a los cambios espectaculares. Han elegido como mal menor el actual estatus.
Mujer, paz y militarismo. Unas 100 personas asistieron a la Fundación de Investigaciones Marxistas a las jornadas sobre mujer, paz y militarismo, 9 y 10 de junio. Organizaciones pacifistas, feministas, delegaciones del PC de Murcia, Aragón, País Valenciano, Cantabria, Madrid y Málaga. Adiós, Enrico. Los comunistas no tenemos los ojos solo para llorar. Si nos enjuagamos las lágrimas es para ver más claro, para mirar lejos, compañeros. Tenemos coraje, tenemos que ser fuertes. Recordar las últimas palabras de Enrico Berlinguer. Trabajad y encarlo bajita los funerales de Berlinguer. Teresa Aranguren, enviada especial a Roma. Esta Teresa Aranguren es la que está en Canal Red. El testimonio vital de Enrico Berlinguer. Berlinguer, el comunismo en la democracia, por un tal Antonio Lorza. Este también evolucionó posteriormente. La cumbre de nunca acabar, de M. Fernández Colino. Cumbre de los 7 niños occidentales, con su cúmulo de problemas económicos, políticos y financieros. Terminó como se había previsto. Lo único que se hizo fue convocar la 11ª cumbre en 1985 en Bonn. El resto más bien ha sido seguir haciendo lo que hacían. Seguir penetrando al tercer mundo, explotando lo que más puedan, cuidar la imagen, cara a las elecciones. Ronald Reagan, que había en noviembre del 84. Y posponer al menos un año más en la solución a unos problemas insolubles. ¿Dónde está? La foto. Camarada Reagan, con un señor con una chaqueta de blanco, llamado Pierre Tuto, el papá de Justino. Aquí dicen que era comunista, y que en la Canadá de aquel momento era comunista. ¿Qué imaginación tenían? Bajo el signo de la violencia, la India, el templo dorado, asaltado por el ejército indio, ha sido la culminación de 2 años de hostilidades en el poder central y los extremistas de religión Sikh han dejado varios centenares de muertos. Jesús Alcontadora, Centroamérica, George Shultz, secretario de Estado norteamericano. Si este personaje, principal representante de la política de Reagan, pasó por Nicaragua, se puso el disfraz de pacifista de cara a las elecciones yanquis y se quedó unas horas en el aeropuerto de Managua. Días más tarde, los representantes del grupo Contadora visitaron la región como portadores de una auténtica propuesta de paz. Contadora sirvió de algo, bueno, sí, para que a alguien le dieran el premio Nobel de la Paz. Y eso puede ser importante. La OSPA Mendic, con Canarias al fondo. La Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África, OSPA, al que el Partido Comunista ha sido excepcionalmente invitado. Santiago Álvarez, miembro del Comité Central. Y entrevista respecto de esa cumbre. Alfonsín busca ayuda en España. Raúl Alfonsín, presidente de Argentina, visitó España la semana pasada, trajo y fue repitiendo en todos los encuentros 3 mensajes. Uno de esperanza por la democracia recuperada, otro de angustia por su agobiante deuda exterior, y un tercero de identidad contra el viejo colonialismo inglés, Malvinas y Gibraltar, que afecta a los 2 países. La colonia española en el ámbito internacional, me imagino que será la colonia española en Argentina. Las huelgas llenan la administración, el Insalud, segunda fase. Una reforma mejor, Correos también en huelga. Llega a los comiqueros, un reportaje sobre este elemento. Bueno, pues parece que los responsables de la Dirección General de Juventud, Consejería de Educación, Juventud de la Comunidad Autónoma de Madrid, en 2 meses plantearon nada más y nada menos que la primera semana de la historieta de Madrid. Recordemos que en aquel momento era un tal Joaquín Leguina, el que presidía hasta 1995 la Comunidad de Madrid, como Joan Lerma en Valencia. Entrevista Marcelino Camacho, todo es posible si somos capaces de movilizarnos. Entrevista al camarada, al secretario general de Comisiones Obreras. Tercer Congreso de Comisiones Obreras, Julián Ariza. Debemos mantener la presión negociación. Agustín Moreno, hay alternativa al modelo económico.
el cual el PSOE sea un test sindical, de abajo, tiene como había esta situación en las elecciones sindicales, ¿no? 82-84, 8 delegados más en total, y una subida de comisiones de 54 a 79, dando el sorpaso a la UGT. ¿Eh? Y luego otros, con una participación bastante mayor y con bastante más número de independientes, que de 1 pasan a 21. Arlequín, servidor del pueblo. eh, eh, Centro Dramático Nacional. Piccolo de Milán. Pues, ahí están. Madrid Vanguardia al vídeo, la aparición del vídeo como medio para la grabación electromagnética de imágenes y sonidos. Constituye una modalidad tecnológica de registro, conservación y reproducción de los mensajes audiovisuales en oposición al soporte fotoquímico que históricamente le precede, el cine. Ay, ¿cómo se vería esta persona, Carlos F. Heredero, si supiera lo que iba a venir 40 años después? Toda la tecnología que ha habido después. Cultura, símbolos y banderías, artículo de opinión, en donde habla de plácida apropiación. Debemos considerar el acto del senador del PNV, Joseba Elósegui, llevándose de las instalaciones del Museo del Ejército la ikurriña que se mostraba en sus dependencias bajo el rótulo emblemas arrebatados al enemigo. Plácida apropiación, porque resulta cuando menos ridículo. Ay, qué gracia. Ridículo ver las fotografías en las que el senador retira la ikurriña de su sitio, la dobla cuidadosamente y respetuosamente y se la lleva a su casa. Ni cargados ni vigilantes se enteraron de nada. Pero con el ejemplo, porque cualquier día algún añorante se lleva el tanque o el cañón antiaéreo que le recuerda sus hazañas bélicas. El tema podría ser jocoso, pero las reacciones suscitadas indican que hay que tomárselo en serio. Fuera de Euskadi, el tema ha suscitado los habituales comentarios indignados. Se ha colocado al senador peronista en la picota. Ladrones de ikurriñas, de propiedad pública. Sería el comentario más benévolo. E incluso algunas reacciones socialistas que deseaban quitar fuego al incidente no solo lo condenaban, sino que recordaban que actos como el que comentamos favorecían situaciones de inflación dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que nadie se planteaba era por qué estaba la ikurriña junto a otras enseñas de combatientes republicanos expuestas en el Museo del Ejército bajo la denominación de enseñas tomadas al enemigo. La televisión del miércoles 20 al martes 26. Jonas Marcos, Pirulí Pirulero, Pepsi Cola Subliminal. Luego nos encontramos con vicisitudes como la agenda, entrevista a Josep Palau, los jóvenes no pasan. ¿Qué le parece? Ese muchacho con gafas. Agenda, la voz de la izquierda, suscripciones, resultados de la negociación colectiva del 84 y tribuna abierta. Gerardo Iglesias en China. Pero antes, la lista 15, la 15, de ayuda a la amortización de la deuda electoral del PC. La número 15. Visitantes yugoslavos, el PC PSUM, resolución el EPK. Basauri, PK, ha decidido resolución considerar dicha actitud para la dirección del Partido Comunista de las Islas Baleares. Qué curioso. En Basauri, el Comité Central del Partido Comunista de Euskadi ha decidido hacer pública la siguiente resolución en relación con la escisión protagonizada por los miembros de la dirección del Partido Comunista de las Islas Baleares. Considera dicha actitud como el atentado a la unidad de los comunistas, por tanto, un elemento que solo ayuda a quienes quieren debilitar la influencia comunista en España. Afirmar la confianza del EPK-PC en la política eurocomunista como vía para el avance hacia el socialismo en Euskadi y en España. Y aquí sí, ciertamente, Gerardo Iglesias en China.
Hay la foto, aquí. Con... ¿eh? Eh, dando la mano. Aquí, Gerardo Iglesias. Ahí. Con el muchacho este chino. Secretario General del Partido Comunista de China. Hu Yaobang. Mensaje del Partido Comunista chino a Dolores. Dolores y Barbury. Brindis de Hu Yaobang. Y luego José María Llanos, a quienes no fueron el día 3, sobre Rafael y televisión, el desembarco de Normandía, españoles en la URSS, cartas de gente del Partido Comunista y la fiesta del PC, los protagonistas, hay un cartelito, no OTAN y todas estas vicisitudes. Incluso con ahí la construcción de elementos. Y bueno, lo dejamos aquí. Sin más, que los patitos es que casco, agur bat. Betty Gelpian.